México, país multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes e historia. En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. El faro del saber ancestral. Muy buen día, queridas amigas, amigos que forman parte de la red de faros. Bienvenidos a una nueva emisión del podcast El Faro del Saber Ancestral. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. En la voz, su servidora y amiga Claudia, y en la producción, nuestro querido amigo Julio Flores, alias Balam, tallerista del taller de producción de radio y podcast. Hola Balam, ¿cómo estás? Hola Clau, bien, aquí pues vamos a comenzar un nuevo podcast y en esta ocasión estaremos hablando de otra nueva planta, que pues más bien es un árbol, ¿no? Y justo hoy vamos a hablar de un árbol que de seguro tú conoces y de seguro todos conocemos, de hecho ya se ha vuelto parte como del folclore nacional, ¿no? O ya, aunque no es un árbol de origen mexicano, pues ya es más mexicano, como decía nuestra amada Chabela Vargas, ¿no? Yo diría que no solo las personas, también las plantas nacen donde se les da su buena gana. Exacto. Bien, entonces sí. Aparte es un árbol muy oloroso, ¿no? O aromático, sí. Más bien. Y de hecho, justo me gustaría que empezáramos haciendo la introducción de esta, pues ya no es planta, es un árbol medicinal. Pues cerrando nuestros ojos, queridas amigas, queridos amigos, y pensando, piensen en una salida al campo y que se sientan abajo de este árbol y se quedan dormidos un buen rato porque la sombra es tan agradable que te arrulla y no queda de otra, como tú bien dices, amigo Balam, que disfrutar del aroma y que cuando sopla el viento sus hojas justamente o sus ramas se mueven de tal manera que hacen una canción tan bella que no te queda de otra más que dormir. ¿O tú qué opinas? Sí, exactamente, es un árbol que es muy frondoso, ¿no? Es un árbol que crece, pues, es un árbol que crece muy grande, así como el eucalipto, del cual ya estuvimos hablando por acá en sesiones pasadas, pero este árbol, digamos que da otro tipo de sombra, y pues sí, así como lo dices, es muy frondoso. Pero ¿qué te parece si de una vez les dices de qué estamos hablando o les damos más pistas? Pues voy por la última pista porque vamos a crear mucha expectativa, pero no, lo van a recordar cuando escuchen la canción esta tan famosa que habla pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder. Este es el árbol del que vamos a hablar el día de hoy. Vientos, pues sí, ahí ya dijiste, hoy vamos a estar hablando del pirul y pues ahí estaremos dando datos de este árbol. Así es, amigo, y pues amigas, amigos que nos escuchan, justo el árbol del pirul, una de sus leyendas es que justo no sirve ni para arder, pero no, es un mito. Vamos a hablar sobre sus propiedades medicinales y otros usos que puede hablar sobre este árbol. Su nombre originalmente o su nombre científico se le conoce como Shinumole y es un árbol realmente originario no solo del Perú. Se dice que pirul viene porque se conoce como originario del Perú, pero en realidad es un árbol que es originario del Suramérica. Entonces abarca países como Uruguay, Brasil, Argentina, y como les decía, pues también abarca un poco la región del Perú, más no es exclusivamente de este país, sino más bien de una zona geográfica que ya cuenta con muchos. Y bueno, poco a poco fue introducido a México, ya tiene aproximadamente 500 años que llegó a nuestro país, y es muy interesante esto, ¿no? Al principio nadie sabía de qué se trataba el árbol o para qué era el árbol,
y poco a poco la gente también, ¿no? A partir de acostarse bajo su sombra, de que el árbol se fue propagando, porque es un árbol que se propaga muy fácilmente, pues le fueron encontrando propiedades medicinales. Dentro de la medicina tradicional es muy interesante porque si recuerdas al inicio de esta transmisión, te decía esto: imagínate debajo de un árbol y este movimiento de sus ramas y que te hace sentir tan bien. ¿Y qué crees? Que en la medicina tradicional se fueron encontrando sus propiedades medicinales a partir de la convivencia con el mismo árbol. Se dice entonces que este árbol, por ejemplo, si tú lo visualizas, sus ramas regularmente crecen hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Es un árbol que va colgando y por lo tanto una de las partes que se cree uno de los mitos que se tiene alrededor del árbol es que es un árbol del diablo. Y por lo tanto, al ser un árbol del diablo o un árbol que ve hacia el infierno, por así decirlo, pues es un árbol donde sus hojas, sus ramas nos van a servir para limpiar hechicerías, brujerías, para hacerlas limpias. ¿Quién no ha escuchado o quién no ha acudido dentro de México y la medicina tradicional a una famosísima limpia? Y casi siempre lo que más tenemos en estos ramos de limpia son justamente ramas de pirul. Y bueno, se dice que este árbol justamente también sus semillas suelen tener una cáscara que se asemeja al papel de China. Sin embargo, también suele ser muy olorosa su fruto, y su fruto regularmente se le conoce o popularmente se le conoce como una de las 5 pimientas. No sé si hayan escuchado alguna vez que hay pimienta blanca, pimienta rosada, pimienta roja, pimienta negra y la típica pimienta café. Y bueno, el pirul o la semilla del pirul es una de estas semillas y yo creo que ya sabes, ¿no? Sería la pimienta roja. Tradicionalmente también los mexicanos la utilizan en las salsas, ¿no? Sobre todo una salsa ahí placera cuando vamos al campo. Lo que hacen algunos campesinos es tomar algunas de estas semillitas, molerlas en el molcajete, integrarlas con el chile, el tomate y después pues ahí, ¿no? Ya sabes, el famosísimo y queridísimo nopalito asado, tus tortillitas de comal y una rica salsita aderezada con semillas de pirul. ¿No se te antojó? Y aparte, pues, al menos en la zona centro del país, ¿no? Nosotros que somos de aquí de Ciudad de México, pues vemos pirules por todos lados, entonces es muy fácil conseguir tanto la rama como la semilla. De hecho, pues, el pirul, como les decía, pues, uno va al campo y lo que ve en el paisaje regularmente son árboles de pirul. Y esto es porque en algún momento se sembraron muchos árboles de pirul en los campos de siembra, sobre todo, porque nos funciona muy bien el árbol como rompevientos para reforzar zonas pedregosas, y su madera, les decía, también la canción Pobre leña de pirul suele ser un mito, porque su madera sí suele usarse como leña y para la producción de carbón. También se utiliza, como ya habíamos visto, les había medio platicado, pues en rituales, y sobre todo es muy recurrido por los guías de temazcal el uso de las ramas del pirul. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de él. Vámonos a las propiedades que tiene este árbol como tal. ¿Por qué es medicinal? Primero vamos a ver lo que dicen los científicos, lo que dicen los libros, lo que dice la literatura sobre el árbol del pirul, y vamos a seguir hablando sobre cómo en la medicina tradicional se ha integrado esta planta. Dentro de sus propiedades nutricionales y medicinales, pues tenemos que tiene alcaloides. Eso es muy importante saberlo porque entonces es un árbol que no se puede comer. Sus ramas no van en té, sus ramas no van en decocción, sus ramas no te puedes hacer un remedio para tomar. ¿Por qué? Porque suele ser una planta venenosa. Es analgésica, eso sí, antiespasmódica, antibacteriana, antidepresiva, antifúngica, antimicrobiana, antiséptica, importante, antiviral. Pocas plantas tienen esta propiedad de ser antivirales. Es astringente, balsámica, diurética, es estimulante, expectorante, tiene muchos taninos. Otra propiedad que dice aguas con el consumo del pirul, y es hipertensiva, puede subir la presión arterial. Entonces pues cuando la usemos en preparados muy fuertes como un baño de temazcal, pues si tú vas a un temazcal, sí tendrías que poner atención en si pusieron pirul, porque sí podría llegar a subir la presión. Es purgativo,
otro signo ahí de alarma que dice no la comas. Tiene resinas, tiene saponinas, más señales de alerta, no se come esta planta, no se toma esta planta, pero también sirve como un tónico. Y bueno, recuerden que ya en ediciones pasadas les he comentado, altamente tóxicas, altamente medicinal. Y aunque estoy haciendo la aclaración de que esta planta no se toma, no se consume, pues más bien tienes que tener mucha especialización o tener mucho contacto con la planta para saber en qué ocasiones sí la podrías tomar para curar enfermedades, sobre todo que son difíciles o que con otras plantas no pudiste curar. Podrías usar el pirul, pero con estos señalamientos, es altamente tóxica. Hay algunos estudios que nos dicen que presenta una actividad antibacteriana ante Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Ya sé que son palabras medio raras, pero ¿qué es esto? Justamente las bacterias que causan acné en la piel. El aceite esencial ha sido o se ha presentado o han encontrado que presenta actividad ante hongos y bacterias, como por ejemplo algunas bacterias fecales. Activa el sistema inmunológico de las personas. ¿A qué nos referimos entonces con bacterias fecales? Que también puede servir para tratar infecciones vaginales, infecciones urinarias o algunos problemas que pueda haber en la zona genital causada por bacterias. ¿Qué opinas ante esto, amigo? Y interesante, aunque bueno, a mí me surge justo la pregunta, y quizás a muchas personas le surja, si no podemos consumirla de manera tomada o en té, ¿cómo se podría utilizar entonces? ¿Es solamente, digamos, como untada o una cuestión por el estilo? ¿Algo así? Es correcto, la mejor forma de usar la planta de pirul tendría que ser de forma, se llama tópica. Cuando hablamos de forma tópica es sobre la piel. Ahí sí puedes hacer un té, pero no que te vayas a tomar. Se usa un té que se puede poner, como tú bien dijiste, untada. Se puede hacer el extracto de esta planta y hacer algunas cremas, unas pomadas, hacer algunas cataplasmas, ¿no? Es decir, machacamos la planta, la combinamos con un poquito de agua caliente, se hace una pasta y esa pasta se pone directamente sobre la zona afectada. Estábamos viendo, ¿no? Una fuerte actividad antibacteriana, una fuerte actividad antiviral, antimicótica, bueno, antifúngica, antibacteriana y, bueno, astringente. Eso quiere decir que, por ejemplo, en pieles grasosas que tienen mucho acné, pues esta planta serviría o sería una muy buena opción para estas personas que les cuesta mucho controlar la producción de sebo en la cara y que eso les causa acné. O si también ya fuiste al dermatólogo y te dijeron que tu acné es causado o tiene una función o tiene un problema de origen bacteriano, pues también podrías usar esto, ¿no? Por los alcaloides que tiene, antidepresiva, diurética, etcétera, lo que se puede hacer es, por eso les decía, es recurrida en los baños de temazcal. Es decir, el vapor suelta los aceites esenciales de esta planta y con ello podemos también disfrutar de las propiedades medicinales del pirul sin riesgo a intoxicarnos fuertemente. Como te decía o como comentaba amigo, es justamente si la vas a tomar, tienes que tener mucha precaución con cómo o acudir a alguien, a un experto que te diga de qué forma se puede tomar. Una de las formas que suelen utilizarla las médicas, sobre todo las parteras, es para facilitar el parto. Pero bueno, ahí hay que tener en cuenta justamente su propiedad hipertensiva, ¿no? Y sus propiedades justamente alcaloides, porque si pudiéramos causar ahí una intoxicación, a lo mejor no tan grave, pero sí una intoxicación en la mujer que está a punto de parir, y si es hipertensa, pues causar un problema más fuerte, ¿no? Desgraciadamente. Órale, vientos. Entonces, bueno, podemos decir que solamente pues estas hojas o el pirul en general lo podemos utilizar, pero solamente untado, ¿no? O tópico, como nos decía. Vía tópica, sí, justo, ¿no? Eso es muy importante. Recuerden que pues también la intención de este podcast
es aprender sobre plantas medicinales de forma responsable, ¿no? Y sí hablar como del uso tradicional, pero hablar también de la forma, de las precauciones que hay que tener con las plantas, que pocas veces nos hablan de esto, ¿no? Pero bueno, pues qué usos, y bueno, ahorita que estamos en ese tema, qué usos medicinales tiene a partir de estas propiedades que tiene esta planta, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar también que, por ejemplo, en forma de crema, es decir, sacamos el extracto hidroalcohólico o el extracto en aceite esencial de esta planta, se puede agregar a una base o a una base como una crema, y la podemos usar para tratar reumas, dolores musculares, para cicatrizar heridas. También se puede usar, por ejemplo, también es interesante este padecimiento. En la medicina tradicional suelen recomendar masticar las semillas del pirul para el dolor de muelas o para tratar los dientes picados, ¿no? Una parte interesante, siempre les digo cuando estoy dando la clase presencial, ¿qué crees que sí sirve para eso, no? Y es tan bueno, que sí te quita el dolor de muelas o sí te ayuda con el diente picado porque se te cae. Entonces al caerse el diente pues ya no te duele, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En que sus aceites son tan fuertes, su resina es tan fuerte que lo que puede hacer es que puede hacer que pierdas tu diente. Entonces hay que tener cuidado con este uso tradicional, porque lo recomiendan mucho los médicos tradicionales. Lo que te dicen es eso, ¿no? Muele la semilla, te la pones en el lugar donde está el dolor. Y por ejemplo, yo te diría, ¿cuándo usarlo? Pues cuando tengas un dolor muy fuerte, ¿no? A veces nos pasa que en la noche nos levantamos y tienes el dolor impresionante y te está punzando y no hay ningún dentista en la mano. Bueno, en ese caso sí pudieras usar esta opción, pero no debes de abusar de ella, ¿no? No sé, pienso en una situación, te sientes bien y dices, ay, pero tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, y te sigues poniendo esta solución o este remedio tradicional, pero lo que haces justamente va matando tu nervio poco a poco y tu diente se va, por así decir, muriendo. Y después lo que va a pasar es que de repente cuando te des cuenta tu diente ya está flojo y en los peores casos puedes perder el diente o la zona en los dientes donde estuviste aplicando este remedio tradicional. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo usemos. Sí está recomendado para un dolor de muelas, pero te diría a queridos amigos que nos están escuchando, con mucho cuidado. O sea, que podemos decir que el uso de la semilla de pirul es solamente para uso temporal y urgente, ¿no? En ese momento o sea, para que puedas dormir y al otro día tempranito te vayas al dentista, ¿no? Exacto, ya te vas al dentista. Y de hecho, pues hay otro remedio también igual de efectivo y menos peligroso, que es el clavo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo les diría, acudamos al clavo, ¿no? Que justamente el clavo tiene el aceite esencial, justamente, que se llama eugenol, que es el que usan los dentistas como anestesiante, ¿no? Te diría, si de verdad el aceite esencial del pirul se hubiera muy bien como anestesiante y fuera tan efectivo, pues también ya se habría hecho un medicamento, ¿no creen? Y no se ha hecho justamente por la toxicidad que tiene y por los peligros que conlleva el usar este aceite esencial. Entonces mejor optemos por un clavito, ¿no? Un clavo de olor, no un clavo para clavar, ¿no? Sino la especia clavo de olor igual se machaca, se pone en la zona dolorida y con eso tienes ahí, actúa el eugenol y es un anestesiante muy efectivo. Muy bien, pero sí, también lo recomendable es que sea solamente temporal y vayan a ver al dentista, ¿no? En esos casos. Es correcto. Sí, ya un problema de esos hay que tratarlos con un especialista, pero bueno. ¿Para qué más nos puede servir el pirul? Pues justamente podemos trazarlo, o bueno, en la medicina tradicional dice que se puede usar en casos de conjuntivitis, cataratas, y esto es, hacemos lavados en la parte afectada con las hojas machacadas en agua. Como ya te había dicho, otra vez vía tópica, se agarran las hojas, se machacan, se diluyen en un poquito de agua y te pones una gotita en donde tienes la catarata o la conjuntivitis.
También se usa para enfermedades respiratorias, eso es por sus propiedades justamente tónicas, sus propiedades expectorantes y también su propiedad de alcaloide. El alcaloide en este caso pues nos serviría como un anestésico natural. Ahí sí, dice la medicina tradicional, se bebe un poco de esta infusión o se pueden tallar las ramas por todo el cuerpo o se pueden realizar vaporaciones. Como ya te comenté, querida persona que nos escuchas, lo mejor es que te untes las ramas por todo el cuerpo o hagas vaporizaciones. ¿Cómo es esta vaporización? Pones a calentar agua, una vez que rompe el hervor pones muchas hojas de pirul y después esa agua la vacías en una palangana y aspiras ese humo o aspiras ese vapor. Ese vapor va a entrar directo a tus pulmones y te va a ayudar a expectorar increíblemente. Es como junto con el eucalipto de los mejores expectorantes que hay o para despejar justamente estos pulmones cuando están llenos de mucosidad. Así es, y bueno, pues ahí no terminan los usos del pirul, fíjate. También tiene varias propiedades comestibles, ¿no? Como les comentaba al inicio de este programa, se le conoce como pimienta roja y se usa no solamente en el campo para hacer esas salsitas tan sabrosas que cuando vamos al campo disfrutamos mucho, sino que también se usa en la alta cocina, ¿no? Los grandes chefs del mundo, es una pimienta que es muy valorada, ¿no? Y nosotros la tenemos aquí a la mano, al alcance siempre, ¿no? También se usa para preparar bebidas refrescantes, suele usarse como condimento en salsas picantes y curados de pulque. Hay curados de pulque que son de pirul. Otros usos que tiene el pirul justamente es que ya habíamos dicho, ¿no? Te había comentado, los taninos son altamente tóxicos, son altamente irritantes y se suelen utilizar en la curtiduría, es decir, para curtir pieles. Sus frutos también se le llegan a dar a aves domésticas como pollos, guajolotes, se les da de comer. Sobre todo, ¿sabes? Eso es bueno para evitar posibles infecciones o posibles enfermedades en nuestras aves de corral. Las semillas que se frotan en la piel pues funcionan, y bueno, no solo las semillas, también las hojitas, nos funcionan como un excelente repelente de mosquitos. El aceite esencial de las hojas y de la corteza también suele usarse en la perfumería, en la elaboración de jabones y también por estas propiedades que habíamos dicho que tiene el alcaloide, que tiene estas propiedades que ayudan a aliviar el dolor, pues también suele usarse en algunas pastas dentales. De las hojas obtenemos un tinte natural, sobre todo en la región andina, ¿no? Les decía, como es una planta introducida en México, otra vez su origen y sus usos ancestrales no están en México, están en la región sur de nuestro continente. Se usa la resina blanca como goma de mascar, pero nuevamente hay que tener mucho cuidado en utilizar tanto la resina como la semilla para masticar. Si pudiera ser que, por ejemplo, fuiste de día de campo, ¿no? Y pues comiste y estás bien contenta y necesitas dar un beso por la razón que seas y dices, hoy no traje pasta de dientes, no traje mi cepillo de dientes, pues también es una opción, ¿no? Quitas un poquito de resina del árbol, la masticas, mejoras tu aliento y puedes dar un beso tranquilamente, ¿no? O puedes hablar tranquilamente, ¿no? Pero otra vez es en muy contadas ocasiones, no se debe usar como un remedio continuo y constante. ¿Cómo ves? Bien, entonces pues sí, pues hay que tener ahí cuidado con estas bolitas y en general pues con todo el pirul, ¿no? Yo creo que pues sí, demasiadas bolitas que saborear, pues sí puede provocar vómitos, ¿no? Yo creo que como cualquier otra planta, ¿no? Pero pues esta que tiene más sabores, más esencias, más olores, pues sí, hay que tenerle más cuidado. Sí, justo, y bueno, si recuerdan, queridas amigas, queridos amigos, pues ya hemos comentado en otras ediciones, ¿no? Una planta que suele ser muy olorosa, es una planta que en el lenguaje de las plantas, por así decirlo, si huele mucho, se come poco, ¿no? Y entre más huele, menos se come, ¿no? Ahí es como, pues sí,
una regla a seguir, que aunque es claro, ¿no? Las reglas están hechas para romperse, eso quiere decir, no aplica en todas las plantas, pero la mayoría es, si huele mucho, se come poco. Y bueno, ¿tú conocerás alguna historia acerca del pirul? Pues mira, fíjate que se dice que el pirul fue introducido a México por un conde después de la invasión del territorio y que hasta hace unos 250 años después se comenzó a documentar el mismo como planta medicinal. O sea, te podrías imaginar, pues ya lo decías al principio, ¿no? Desde la época colonial, pues comenzó como la introducción aquí a estos territorios mexicanos. Pero tiene la mitad de su historia apenas documentándose. Así es, fíjate, yo siempre me imagino, ¿no? A nuestros abuelos, a nuestras abuelas, justo caminando en el campo y preguntándose, ¿y ese árbol qué, no? ¿Qué hace aquí? ¿O cómo llegó, no? ¿O qué para qué sirve? ¿De qué la rola, no? Por así decirlo. Y que, o sea, es bien impresionante, ¿no? Tuvieron que pasar 250 años para documentar al árbol como un árbol medicinal, al menos en nuestro país. Eso quiere decir que pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, la gente lo observaba, convivía con él, pero no, pues, no sé, yo pienso siempre, ¿no? O sea, cómo entender ese lenguaje de las plantas, ¿no? Cómo aprender a hablar con ellas y que el árbol, pues, tuvieron que pasar muchos años para que hablara con estos abuelitos y les dijera, yo sirvo para esto. Sí. Pues sí, interesante, ¿no? Pero fíjate, también hay otra historia que dice que el pirul fue introducido a nuestro país durante el imperio de Maximiliano y que la emperatriz Carlota, pues esposa de Maximiliano, estaba muy enamorada de este árbol por su sombra fresca y el sonido que genera cuando el viento sopla, como cuando nos decías hace un momento que cerráramos los ojos, ¿no? Y pues creía que, o más bien se creía, que los primeros árboles que se sembraron en Chapultepec y lo que ahora conocemos como el Paseo de la Reforma es para que pues la emperatriz estuviera feliz. Si recordamos también en la parte de la historia, justo en el castillo de Chapultepec, pues ahí era donde vivían estos emperatrices, ¿no? Entonces pues ya me podré imaginar, o nos podemos imaginar desde arriba cómo se vería, ¿no? También pues todo este camino de árboles de pirul. Sí, aparte de la parte romántica, ¿no? No sé si recuerdan, bueno, que cuando vamos al castillo de Chapultepec y te vas ahí con los guías, esta historia, ¿no? De que el Paseo de la Reforma justo es súper romántico, ¿no? A quienes nos encanta las historias de príncipes y princesas. Tenemos otra historia, ¿no? ¿No las quieres contar, Clau? Claro, pues como les decía, ¿no? Este árbol es originario del sur de América. Sus orígenes, sus verdaderas historias, las verdaderas leyendas, pues tienen que ver con justamente los países de Sudamérica. Entonces se dice que durante el Imperio Wari, la chicha de mole o flojo se utilizaba como ofrenda. Se han encontrado restos arqueológicos de un templo dedicado única y exclusivamente a la elaboración de esta chicha, ¿no? Se llamaba de mole porque recordemos que el nombre científico del pirul es Chinus mole, ¿no? Tal vez lo estoy pronunciando mal, les pido ahí una disculpa, no sé si es molle o mole, ¿no? Pero se escribe molle, ¿no? M-O-L-L-E. ¿Y qué crees? Pues en estos restos arqueológicos que han encontrado, pues se dice que lo que han encontrado los arqueólogos era justamente, ¿no? Que se encontraran restos de las bebidas en vasijas que habían ahí, y a la fecha no se ha podido encontrar la receta, cómo se preparaba esta bebida sagrada, porque era una bebida sagrada, era una bebida, pues ya vimos que tiene taninos y alcaloides, por lo tanto, pues se cree que se usaba como una bebida, como hoy se usan estas que son para tener visiones y sueños, ¿no? Entonces se dice que en los templos pues llegaban las gentes que iban a tener una visión, que querían tener un sueño o que estaban preparadas para ser abuelos o ser curanderos, tomaban esta chicha hecha a partir de pirul, tenían sus visiones, tenían sus sueños y es una bebida ancestral.
no se ha como, por decir, no se han popularizado su uso en la actualidad, porque como te digo, no se ha encontrado la receta, nadie sabe cómo es que se preparaba y cómo se amortiguaban estos efectos tóxicos a la salud. Pues amigas, amigos, como pueden ver, el pirul tiene una variedad, unas historias increíbles, pero bueno, esperamos poder seguir hablando de más plantas a lo largo de más sesiones. Recuerden, pues denle like, síganos para que estos programas puedan seguir llevándose a cabo. Ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes, gracias por acompañarnos. En la producción, nuestro amigo Julio Flores, tallerista de producción de radio y podcast. Y en la voz, su amiga de siempre, Claudia Chávez, tallerista de herbolaria y huertos urbanos. Ambos somos o pertenecemos a Faro Indios Verdes, pero recordemos que pues faros somos todos. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Que pasen muy buenos días, unas muy buenas noches, unas excelentes semana y hasta la próxima.